Gerald Sierra, Irland, Milton, Usmayo, Mercado, Cocota, Mani, Loaiza Reyes, Bendy. Aquí Jimmy Jiménez. Jimmy Jiménez está con imagen congelada. ¿No? Brendy Ocampo también. Ya. Hola, Fabio. Aló, Fabio. Todavía no apareció Fabio. Ya, entonces ya tienen su grupo formado, ¿verdad? Estoy aquí, buenas noches. Ya, ¿cómo va, Fabio? Entonces quería decirte si te enviaron los grupos que deberían conformarlos de Metallica. Sí, ingeniero, al privado me lo han enviado, ya yo los tengo, ya los grupos. Y la mayoría sí, algunos faltan nomás, ¿no? ¿Algunos grupos o algunos alumnos para completar grupos? Algunos alumnos faltan que no tengo registrados, serán unos 6 más o menos lo que faltan. Ya, pero los grupos están, sino que faltan que se adhieran a algunos alumnos o hay que formar otro grupo. Sí, así es, ingeniero. Los grupos hasta ahorita son 6 grupos los que me han enviado sus listas y faltan algunos que no me han enviado. ¿De cuántos participantes? 5 personas, las 5 personas. Ah, ya. ¿Y en este grupo cuántos alumnos hay? En este grupo son 45 alumnos, ingeniero. Ah, ya, da entonces para 5, ¿no? Son 45 alumnos, pero hay un ausentismo de 6 alumnos que no han dado ni primer parcial ni nada de eso. Entonces van a ser ¿cuántos grupos? ¿9? ¿8? Sí, a ver, legalmente deberían ser 9 grupos. Pero hasta ahorita tengo 6, me faltarían 3 grupos más que envíen. Ya, entonces me parece que la fecha para entrega de notas es hasta el 15 de agosto, ¿no? Sí, ingeniero, hasta el 15 de agosto está programado. Exactamente, la programación está hasta el 15 de agosto como fecha tope para entrega de notas. Se entrecorta. Ya, es que no se entendió lo que dijiste porque se entrecortó la comunicación de nuevo. ¿Puedes repetir? Sí, le decía que la programación inicialmente está hasta el 15 de agosto como fecha tope de entrega de nota. 15 de agosto. Ah, ya. Ya. Entonces tenemos tiempo para hacer todavía en 2 clases, vamos a hacer el edificio y con eso van a completar sus prácticos. Ya, perfecto, Inge. Entonces, usted en la anterior clase ya le dio la variación de viento, ¿no? ¿O todavía? Así es, sí, para el primer proyecto tienen ellos. Ustedes tienen, a ver, va a hablar una de ellas. A ver, Álvaro Usmayo. ¿Qué dice Álvaro Usmayo? Ya tiene, ¿no? Velocidad de viento. No te escuchamos. Todavía. ¿Cómo no? A ver, Brendy Ocampo. Ya tienes la velocidad del viento con que vas a trabajar tu proyecto. Ya, ¿puedes repetir tu velocidad? ¿Qué velocidad tiene? 100, ¿no? Entonces los otros tienen que conseguirse los datos de sus compañeros porque ya hemos repartido para los grupos. De variación de 5 a 5 era, ¿verdad? Bien, Brendy, 5 kilómetros por hora. Así llegaba, sí, llegaba hasta 135, entonces pueden ir avanzando. ¿Qué es lo que tienen casi? La estructura la tienen casi completa, pero lo que importa, entonces Fabio le va a dar como un pequeño modelito para que sigan ese modelo para presentar, por ejemplo, los planos, ¿qué planos son los que importan? Y las cuotas también, es decir, un planito de fundación, de replanteo, uno de elevación, tal vez,
uno de corte, que se muestre en la estructura, pero acotada para que se pueda replantear, y también un resumen de memoria de cálculo, ¿no? Un resumen de memoria de cálculo, y un cómputo métrico que lo da, seguramente Fabio le va a indicar cómo obtener los resultados de los cómputos métricos. Ustedes tienen que agruparlo en un cuadro resumen, ¿no? Y el informe puede ser unas 6, 7 hojas nomás, no hay que extenderse demasiado, pero hay que tener capacidad de síntesis, se dice, ¿no? Entonces, si le puedes explicar un poco, Fabio, a ver en qué va a consistir tu instrucción para lo que presenten, para la presentación, cómo va a ser el orden. Sí, ingeniero, como usted, el orden que usted hace, digamos, primero obviamente introducen los datos, luego tienen que presentar planos de replanteo, de fundaciones, una pequeña memoria de cálculo igual, y cantidad de materiales, y podríamos decir también precio, ¿no? Para No, aquello. no vamos a entrar a precio, pero el cómputo métrico sí, ¿no? Como Sí. para que alguien haga una propuesta, por ejemplo. Pero precio unitario no vamos a ponerlo, ¿no? Entonces simplemente el cómputo métrico nomás, ¿no? Cantidad. Claro, se podía dejar una casilla para precio unitario y monto para la propuesta, digamos, que alguien proponga, como un modelo, ¿no? Pero no, ellos no van a hacer estimación de precio, sino entonces un listado de cómo se vería la primera parte. Decíamos que era bueno entender de que hay que poner las características físicas y mecánicas de los materiales que vamos a utilizar o que van a utilizar en el campo, ¿no? Esa es la memoria de cálculo, consiste en eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? ¿Qué norma vamos a utilizar? ¿Cómo van a ser las combinaciones de cargas que sean tomadas en el proyecto? Eso en un resumen, ¿no? Y lo tienen ahí, las combinaciones de carga lo tienen en el RAM, ¿no? Es cuestión de copiarlo nomás. Pero también la norma, los nombres de qué están tomando, qué normas están utilizando, la velocidad del viento, todos los datos se ponen ahí en la primera parte de la memoria de cálculo. Eso puede ser una hoja, decir, ¿no? Un resumen. Después decíamos que puede ser un planito de replanteo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decide el plan de replanteo? Donde se muestran las fundaciones con sus dimensiones, ¿no? Y así se puede mostrar ahí la armadura que tiene también, un esquema de dimensiones y armadura. Y después para la columna también se pueden mostrar secciones, ¿no? Secciones, la armadura es tanto, ¿no? De tanto por tanto. Si es que es del Coliseo, entonces se puede mostrar también la armadura en sección de la losa o de la viga plana que tenemos para la huella, ¿no? Donde se sienta o no. Y después los materiales que están interviniendo metálicos, como canales, qué dimensiones ha contemplado el programa, cuál es lo que le soluciona, ¿no? El proyecto. Y después los pórticos también, ¿no? Por ejemplo, 12W50, bueno, esos son los pórticos. ¿Qué cantidad le pone ahí? Longitud y su peso propio y peso total, dice. Eso le da el RAM, ¿verdad, Fabio? Sí, ingeniero, exactamente. Todo eso detalles le da el RAM, le da todo. Ya, entonces lo que tienen que tener la habilidad es de resumirlo nada más, ¿no? Sí, después, todo lo que le da el RAM, hacerlo resumido, de manera resumida, ¿no? Así es, entonces van a contactarse con Fabio tal vez en una de sus clases prácticas, que si tienen problema también del dimensionamiento, tienen alguna consulta del RAM, en el RAM, que le falte algún paso, también él le puede absolver el problema. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer ahora lo que nos interesa. Vamos a ver esta estructura para la placa base para columna, que es lo que nos falta. Y después de esto vamos a hacer el edificio y vamos a utilizar también esto para que ustedes sepan cómo
utilizar el programa para hacer estas conexiones, ¿no? Pero esto es importante entonces repasarlo de tal manera que aquí vamos a mostrar, es decir, que sea una estructura de un perfil laminado de WF que va a necesitar una placa para transferir la carga desde la viga o de la columna, que es un material muy resistente, a otro de menor resistencia como el hormigón. Quiere decir que este es parte de la cimentación, un cuello de la cimentación donde va a apoyar la columna. Normalmente cuando se trata de estructura metálica, esto se lo deja sobre el nivel del terreno, unos 20 centímetros, para que esté cubierto de la acción de la humedad del agua, ¿no? Cuando llueve, entonces tiene la opción de, o digo, tiene la protección de 10 centímetros para que no cubra completamente el agua la estructura. Y entonces, ¿qué van a ser los componentes? Es decir, esto vamos a llamarle placa base. Esto vamos a llamar pernos de anclaje, ¿no? Necesitamos pernos de anclaje para posicionarlo en X, en Z y en Y, para que no se desplace, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces como carga? Puede ser carga axial, o puede ser una carga excéntrica, donde genera un momento, y puede ser también entonces combinado con una carga de viento que nos permita determinar un corte acá, un cortante a este nivel. Entonces todas esas cargas pueden estar manifestándose en esta estructura, pero de principio vamos a referirnos a esta que está con carga axial. Entonces, ¿cómo se soluciona? Cuando son pequeñas las cargas, va a ser suficiente la placa que ya en un paso previo se soldó a la columna, que ya está soldada a la columna, se lleva para el montaje directamente entonces al zócalo este, que sería parte de la fundación. Y puede ser solución más rígida, así como otro canal soldado también sobre la placa, para tener entonces una mayor rigidez en el contacto con la columna acá. Otro sería así, ¿no? Bien. Esto ya bordeando, digamos, la parte del perno de anclaje. Acá, en cambio, es un angular completo, así que cubre los dos. Y esto no tiene nada, ¿no? Esto es una carga pequeña, entonces no tiene nada ahí. Cuando hablamos de cargas mayores, ya hay necesidad de rigidizar la placa para que no sea tan grueso este espesor, y entonces este sería un refuerzo aquí que tiene la placa como una muestra de la fundación de este cuello de fundación. Va a haber tensiones acá que se generan y que van a flexar esta parte de voladizo acá. Sí. Entonces el momento lo vamos a tomar acá con las tensiones que se produzcan debajo de la placa. Y esta solución puede ser para carga más, ¿no? Pues donde haya carga y momento también. Allá cuando hay tracción para que no se levante, ¿no? Y el corte también para que no se mueva así lateralmente, controlando corte. Y aquí se ven planta otras soluciones para secciones tubulares, ¿no? Cuando son simples, entonces, por ejemplo, para postes de iluminación puede ser así. Ya otras cargas mayores puede ser así, con rigidizadores, ¿no? Y mucho más como esto, como si fuera una vereda acá. Y más aún esto que pueden ser con placas dobles, por ejemplo, ya, también. Una placa abajo, o nervios intermedios y otra placa arriba, para cuando se tengan altura bastante considerable. Esto es lo que se está mostrando aquí, son estos elementos. Esto, de rigidez, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de, si ustedes pueden, este sería el caso de una línea de transmisión de energía eléctrica, que la tenemos en el cuarto anillo, cuando llega a partir de torres que están distanciadas unas
distanciada a un espaciamiento de unos 300 metros, llega a la parte del cuarto anillo y ahí ya tenemos tubos, así como estos. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio, es decir, para armar una torre o un castillete. En cambio, en la parte del cambódromo, sí se puede, las patas que tiene, sí son amplias, y es una torre que se utiliza. Llega entonces al cuarto anillo y es así, ¿no? Y esta es una sección tubular y de sección variable, ¿no? Hasta arriba. Entonces, tiene aquí como unos 24 pernos, si es que ustedes pueden sacarle una foto y contabilizarlo a la vuelta, como un anillo esta placa base, ¿no? Pero que es continuo aquí en el medio, y entonces forma una estructura bien rígida. Si necesitamos más altura, entonces ponemos otra placa arriba, nuestros nervios, los cerramos así y ponemos los pernos también, para una chimenea, por ejemplo, puede ser, ¿no? Que son muy altas. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo dimensionar esa placa base aquí, y ahí los dos métodos que vamos a hacer repaso aquí. De hecho, vamos a empezar para una carga axial, así como esta, y después vamos a ir poniéndole el momento para ver cómo vamos resolviendo el problema con carga horizontal también. Entonces, ¿qué dice? Carga última vamos a poner así. Yo no estoy viendo aquí mis colaboradores. A ver, tiene que aparecer, ¿no? Brendio Campo, Álvaro Usmayo y este otro, Hermógenes, Loaiza también. Van a ser colaboradores esta vez. Tienen que aparecer en la cámara. Y este también. Irlan Sierra, Javier Torrico. Yo voy a ir preguntando, si no me responden, enseña que están fuera de la clase y le ponemos falta entonces. Ya. Caucota, entonces tienes que habilitar tu cámara. Caucota. Sierra. Ingeniero. Sierra también va a colaborar. Reyes, Vidal, Ronnie. Ronnie Mamani también. Después vamos a cambiarlo. Otros tienen que estar atentos porque yo voy a ir preguntando. Entonces, carga última, decían. Va a ser gamma por P, y phi sub C va a ser el factor de minoración de resistencia. Este otro factor de minoración ya de la tensión del hormigón, y A1 es el área necesaria de la placa, área de placa. Entonces este ejercicio primero vamos a tratarlo así, con estos datos. Dice una columna 12W58, A36. Esto no vamos a olvidar todavía. Vamos a hacerlo primero vamos a hacerlo como carga centrada, y la excentricidad lo vamos a obviar por el momento, después la ponemos ya. Esto no lo vamos a tomar en cuenta de principio, ¿no? Además es una excentricidad pequeña, decir, que no va a producir de levantamiento seguramente, pero eso vamos a verlo en otro ejercicio número 2, vamos a decir. Vamos a eliminarlo esto por de pronto. No vamos a acordar que igual 4 centímetros. Entonces está una carga axial, 60. La tensión es 210, la característica del hormigón que vamos a usar. La placa la vamos a designar B por D, y la columna va a estar con una característica de carga 30 toneladas para carga viva, 30 toneladas para carga muerta, y gamma va a ser 1,40, aquí ya lo tenemos calculado eso. Entonces, buscamos la dimensión del perfil. Nos va a interesar qué dimensiones tiene el perfil en centímetros, y vamos a revisar si es verdad que son esos los valores. 12W58. P, esto me interesa. D, comprobemos 19 si es 2 por 2,54, si es 31. El otro puede estar haciendo B, 10,01 por 2,54, para ver si es 25 centímetros. Ahí en la altura, ingeniero. 31.
Está bien la altura ya. El otro, el B, entonces, Está bien, 25. 25 ya. Entonces ya tenemos la silueta de la viga y tenemos que proponer una placa que englobe todos estos datos, ¿no? Todos estos valores. Entonces placa ya nos vamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer para determinar las dimensiones de la placa? Aquí vamos a referirnos a un esquema que está por acá y ya está con la placa misma, ¿no? Entonces estamos carga axial, este sería nuestro caso. Vamos a tener la placa, su espesor T, este T, y el que queremos calcular, y sus dimensiones estas de la placa D y B. Entonces, ¿cómo empezamos? Dicen. Si ¿no? Entonces, por razones prácticas, necesario establecer un diámetro, o digo, un valor de D que nos permita acomodar estos pernos de anclaje, ¿no? Y sabemos que para estos pernos de anclaje, uno puede, con 3D como mínimo sería nuestra solución para D. Entonces podríamos poner que D va a ser igual al D minúscula más 6 veces del diámetro del perno que estamos estimando acá. Y en la estimación se empieza con 3/4, que como mínimo nos dice la norma, ponga 3/4, aunque no sea necesario por tracción, pero 3/4 vamos a ponerlo. Entonces, como dato para poder determinar esta dimensión. Y así, entonces, tendríamos ya resuelto para esta dimensión y calculamos solamente esta otra dimensión que es B, ¿no? Pero ese B tiene que ser lo suficientemente amplio para cubrir este ancho B y dejar un espacio para la soldadura también, ¿no? Entonces, si es 1 pulgada, 2 pulgadas más de sobreancho, va a estar bien, dice. Bueno, pero para no extendernos demasiado, entonces hay que calcular un mínimo primero, ¿no? ¿Qué es lo que se hace entonces? Aquí tenemos nuestra consideración aquí tenemos la consideración para eso. Aquí nos volvemos a esto. Y estamos entonces con el diámetro D, estableciendo la dimensión D, va a ser D minúscula más 2 veces D0, le estamos llamando a esta dimensión de 3/4. Y así entonces 31 más 2 por 3/4 es 1,91. 2 por 3, tenemos 42 centímetros, está bien, dice. A ver si es que es verdad. Vidal, Ronnie, tienen que ayudar. Tiene que ayudar también Berendio Campo, que no lo está haciendo. Sí, ingeniero, ese valor es correcto. Richard Tarki también. Está bien, Aguirre ingeniero. Condori no está trabajando. Y Torrico Medina también. Lo hay sabrito. Están flojos todos. Pero yo estoy anotando aquí en mi agenda para ver si es que están vivos o no. Ya, correcto, de 42. Ahora el B vamos a determinarlo con esta fórmula. Como quiera que el equilibrio vamos a lograrlo de esta manera. Es decir, de esta manera yo voy a bajarlo esto. Gamma por P, factor de medición, 0,60 vamos a poner para el factor este. Eso es lo que nos recomienda, 0,60, 0,85 para esta reducción de tensión característica. La tensión característica 210 ya lo hemos establecido acá. Y A1, determinamos entonces el área que logra el equilibrio. Sacamos el valor de A1. A ver, veamos si da 784. Ingeniero P, ¿cuántas toneladas era? 60.000. 784.31.
784 está bien, entonces ahora calculamos el B, haciendo que D por B sea 1. ¿Está bien? 18,66. 18.5 sale B. 18,66. Ya, si es verdad eso, entonces este valor es menor que 25 que tenemos acá, que es el ancho de la viga, aquí, este ancho de la viga. Entonces no puede ser que la placa no cubra todo el ancho. Entonces tenemos que aumentarle acá, ¿sí? Aumentarle acá para que se pueda soldar también, porque esto hay que soldar antes, la placa hay que soldarla a la viga. Entonces no tendríamos dónde soldar aquí, si es que no cubre completamente. Entonces por eso le estamos dando un sobreancho. A ver, 5 centímetros por lado serían 10, 28 serían, ¿no? Aquí tenemos. Este sería, si es 10 sería 28 centímetros. Entonces le vamos a dar menos. 18.5, 25. ¿Cuánto sería 18.5 menos 25? O 20, ¿cómo es? 30 centímetros. Si le sumamos a 18.5, 2 pulgadas por lado, serían 10 centímetros. Serían 28, pero le estamos dando 30 para redondear. Entonces un poco más de 5 centímetros sería, ¿no? Eso es. Un poco más de 2 centímetros. Para la soldadura va a estar bien. Ya está. Estaría. Entonces aceptamos 20 por 30. Va a estar bien, cubriendo bien nuestra placa, dice. Va a estar bien cubierta nuestra placa. Entonces ahora vamos a buscar la tensión que genera esa carga en el hormigón. Tensión, carga sobre el área que ya tenemos ahora como dimensión 62, o digo 42 por 30. Dice que la tensión de bala hormigón es 47,62. Está bien ese valor, ingeniero. Está bien esos dos. ¿Bien? Y entonces ahora nos vamos a determinar el momento, pero para eso, el momento que genera, pero para eso tenemos que buscar esta dimensión M hasta a dónde vamos a tener la distancia o el brazo para el momento. ¿Y dónde vamos a ver eso? Aquí mismo. Aquí. Entonces vamos a decir que esta longitud, el momento vamos a tomarlo desde acá hasta una distancia M, que no necesariamente coincide, vean ustedes, con la espalda del angular, o digo del perfil, porque si no sería directamente determinado con este valor de D entero, sino que vamos a tomar 0,95 de D, que penetra un poco acá adentro, que penetra también acá, en esa medida, en ese porcentaje. 0,95 de D, vamos a descontarle, y vamos a tener entonces 2 veces M más 0,95 de D igual a D, ¿no? Aquí está. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo que estamos haciendo aquí. M, 2 veces M más 0,95 de D igual a D que ya hemos adoptado como solución, que es 42. 41 me sale. Perdón, 31. 31 que M. Hay que sacar M, ¿no? M es nuestra incógnita. $20.5. No, no está bien. Mira, este 0,95 de D es 25, ¿no es verdad? A ver, D es 42, muy bien. D, aquí tenemos. D es 31 más bien, ¿no? D es 31. 0,95 de D
más 2m, es desconocido este valor. Determinamos m, despejamos m. Y va a ser esto. 6.3 me sale aquí. Sí, eso es, ingeniero. 6.3. Dale. Ya, entonces si es 6.3, podemos sacar el momento ahora. ¿Qué momento va a ser? Nos imaginamos que nuestra estructura está funcionando de esta manera. Yo voy a dibujar aquí, voy a hacer un esquema parecido a este, pero aquí está, en esto mejor. Aquí lo vamos a poner, lo vamos a anotar. Entonces vamos a decir de que M la tenemos acá, aquí vamos a decir inmediatamente de aquí a este borde. A esa distancia tenemos M. Y este es el límite de la placa. Ahí tenemos M, esta distancia es M. Y le ponemos entonces su correspondiente valor. Esto es M. Eso es M. El voladizo, ¿no? Pero tenemos por debajo, y vamos a hacerlo así. Tenemos por debajo estas tensiones que, si es una carga axial, decíamos que van a ser iguales aquí las tensiones. Así. Así, estas tensiones son uniformes. Así. Y así, esa es la respuesta del hormigón. Y esto ya hemos determinado acá como 47, si recuerdan. Era la carga dividido entre el área, ¿no? Como 47. Yo no puedo moverme todavía de esto. Y a esto le vamos a llamar F entonces. Es tensión. Esto es F entonces. La tensión debajo de la placa. Y ahora voy a escribir el momento. Voy a procurar escribirlo el momento. Escribirlo el momento. Y ahora, sí. Con eso, entonces tenemos más arriba. Aquí, momento, dice. El F, que es este, ¿no? F, por su caso, M. Primero F por B, por la profundidad, ¿no? Por el ancho. Por M, y por M medio, que es el brazo. A ver. F por B, la profundidad, sería una carga lineal ya. Por M sería una carga concentrada. Y por M medio sería un momento ya. Y ese momento lo revisamos a ver si es verdad. Este F lo tenemos que 47,62. Y veamos si el momento está bien. Ahí para entenderlo. F por B, carga lineal así. Por este brazo, así. Y por el brazo medio, por el que está la posición de la resultante, el momento. Y esta placa entonces está esforzada por un momento. Y ese es el momento. Un momento entonces, la placa. Y este T. Y su módulo de esta placa es base por T al cuadrado dividido 4, el módulo plástico de la placa. Y lo tenemos entonces.
tenemos este resultado. Ya, al momento lo tenemos como 228.350, ¿verdad? Sí, ¿Aló? sí, sí. Sí. Eso sale. Dale eso. M6.3, B30, F4762. Sale eso. Vamos. Está bien, eso sale. Tener problemas en la comunicación. A ver, de nuevo. Sí, sale ese valor, ingeniero. ¿Cuánto? 28.351. Ah, ya, 28.351. Ya lo dejamos así. Entonces, el Z es el módulo plástico. B, aquí estaría con minúscula, pero es que el B es genérico, ¿no? B mayúscula ya le ponemos para nuestro caso, porque es así, que base por la altura que es el espesor al cuadrado dividido 4 del módulo. Resistente plástico. ¿Qué tal? Entonces, E por T al cuadrado sobre el patrón. 1,40 Creo que se le cortó el internet, ingeniero. A esperar a que se conecte, ¿no? Ingeniero, su audio, no sé. ¿Cuánto resulta el T? Este valor de B, ingeniero.
1.5 está bien. Este valor es de carga muerta, el 50%, carga viva el 50% de este valor de 60.000 y 1.4, ¿no? 2.800 el momento real y 0.9 el factor de minoración. La tensión de fluencia, 30 es parte de este módulo y sacamos T. 1.52 me salió, centímetros. Ya, entonces está bien, dice, esto vamos a destacarlo como solución. Y podemos poner aquí que es en dimensión comercial. El diámetro va a ser entonces, no el diámetro, el espesor comercial va a ser 5 octavos. 5 dividido entre 8 pulgadas. Eso. Subir la batería. Hacia arriba para que... Ya, entonces, ¿cuánto da 5 octavos? Debe ser 1.6, ¿no? Centímetros, ¿no? Sí, Cubre, entonces. Cubre perfectamente esto y así lo dejamos. Entonces. Lo necesario y lo comercial de aquí. Es el espesor. Entonces, ya hemos resuelto para una parte, ahora vamos a resolver un ejercicio 2. A ver. La misma placa, como la placa hemos agrandado las dimensiones mínimas que necesita, entonces vamos a ver si acepta un cierto momento que estaba proyectado de principio. Es decir, que esta vez tenemos los mismos datos anteriores, pero tenemos que, esto va a ser ejemplo 2, pero tenemos que la excentricidad ahora tiene una excentricidad de 4 centímetros. La carga, ya no es una carga axial, sino con una excentricidad de 4 centímetros y la carga sigue siendo 60.000 kPa. Y muy pequeño hasta esto, vamos a trabajar con una letra más grande. Ahí está. 60.000 entonces kP. Y esos eran los datos. La dimensión de nuestra placa es la misma de antes. El D lo hemos puesto con 42 centímetros. El B resultó ser 25 centímetros. Este es B mayúscula. B 30 centímetros. Así es. Son los mismos datos de aquí arriba. 30, 42, 30. 42 y 30. El espesor es el que vamos a calcular ahora. ¿Qué espesor vamos a ponerle a esta placa? Y si es suficiente esas dimensiones o hay que aumentarle más ancho de la placa. T, entonces pedimos. Y verificamos entonces B y T. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a aplicar el momento ahora. Vamos a tener un momento M',
aparte de la carga que es la carga axial que teníamos, vamos a tener un momento M' igual a que hay que aumentarlo. ¿Qué va a hacer entonces? La carga por la excentricidad. Y si es así, entonces tenemos 60.000 multiplicando a 4 centímetros. Y ahí tenemos un momento M'. Entonces. Resolviendo para este otro problema. ¿Cuánto? 240.000. 240.000 ¿qué? Por centímetro. Kilogramos. Centímetro, ¿no? Ya, si tenemos ese momento, entonces nos va a generar una compresión de un lado y una tracción del otro lado. O sea, compresión en la parte derecha, si quiere, si la excentricidad es para en esa dirección, ¿qué vamos a hacer? Pues esta carga la vamos a trasladar acá. Y entonces vamos a tener esa situación. Así es, está bien. La carga está acá y está a 5 centímetros, a 4 centímetros. Está a 4 centímetros acá. Entonces va a comprimir aquí este borde y va a tratar de levantar este otro borde, ¿no? Este es el momento, entonces, y esta es la excentricidad. Esa es la excentricidad. 4 centímetros acá. Eso es E. P por E, entonces hemos sacado acá arriba. Y estamos solucionando para esto. Ya. Entonces vamos a tener ahora, con ese momento vamos a tener una tensión a la derecha de la sección y le vamos a llamar F1. Que va a ser el momento dividido entre módulos. Pero módulo elástico aquí esta vez. Y este momento, M' sería. Dividido en módulo. Y esto vamos a ponerle con minúscula, porque es tensión. Ya, sacamos ese valor de F1 entonces. Momento, 240.000. Dividido entre el módulo de la placa, ¿no? Sería, aquí vamos a tener el módulo de la placa 20, o digo, B multiplicado por D al cuadrado sobre 6 sería el módulo de la placa. B por D al cuadrado sobre 6. B que es 42 por D, no, B que es 30 por 42 al cuadrado dividido 6 sería el módulo elástico de esa placa. Y lo ponemos así. Y tenemos una tensión entonces. Igual a ¿cuánto? 27,21 kp por centímetro cuadrado sería. 27,21 kp por centímetro cuadrado sería. Está muy bien. Ya, eso es lo que le ocurre a la parte derecha, ¿no? Y veamos qué es lo que le ocurre en la parte izquierda. Sería este mismo valor con signo negativo, ¿no? Ya, pero nos va a interesar ahora hacer la composición de la carga.
Cuando trasladamos esta carga acá, va a haber una distribución uniforme que nos va a dar, como el ejercicio anterior, una tensión acá por debajo. Vamos a decir carga axial aquí, ¿no? Lo llevamos la carga al centro. Nos genera una tensión que así hemos llamado F, simplemente le llamamos, que era P dividido entre A1. Así era. Entonces eso ya tenemos un valor arriba. Aquí arriba ya lo tenemos. P sobre área, 47,62. Está aliviada, pero porque le hemos aumentado el tamaño de la placa por la necesidad de cubrir el perfil, ¿no? Toda la silueta del perfil. 42,4 kilopontios centímetro cuadrado. Y eso es. Pero ahora ya podemos entonces hacer una composición así. Quiere decir que las tensiones aquí en la placa van a estar compuestas por dos efectos, ¿no? Una que vamos a graficarlo, tratar de graficar acá, y va a ser así, rectangular para la carga axial, diagrama, ¿no? Rectangular para la carga axial. Y un diagrama rectangular para la carga así es. Esta es la tensión de P sobre A, que hemos puesto 47, ¿no? Y esta es la tensión rectangular y esta es tensión triangular. Así es. Y aquí será entonces una compresión también. Y esta será una compresión. Y esta será una tracción. Así es. ¿Cuánto nos daría acá una tensión resultante? ¿Sí? ¿Cuánto sería la tensión resultante? Eso vamos a verlo ahora. Y vamos a continuar con nuestro diagrama. Vamos a hacerlo así. Y vamos a hacerlo así. Así. Entonces vamos a tener acá. Esto se suma. Y vamos a tener una resultante aquí. Pero esto
Esto suma y esto resta. Va a predominar esta parte. Va a quedar aliviada así. Y así podemos completar nuestro diagrama, entonces, variable aquí. Así. Entonces anotemos aquí su resultado. ¿Cuánto va a ser esta tensión? Vamos a ponerlo como resultado. Esto es 74.83. este es 47, ¿no es verdad? 47 punto ¿cuánto es este? 62. 47 punto 62. 62. ¿Y cuánto es esto a la izquierda y esto a la derecha? Mejor vamos a poner los resultados nomás ya aquí. ¿Cuánto sería esta de suma ya? 74.83. Lo pongo por centímetro cuadrado. 70 y 74.83. punto 83. Ya. Y acá en la izquierda 20.41. así es, pero sigue siendo compresión, ¿ves? No hay levantamiento, dice aquí. Este es pequeño, entonces no, el perno no trabaja tracción, quiere decir, ¿no? Se equilibra, dice. Pero sí el momento ha aumentado, ¿ya? Antes habíamos calculado un espesor para 47,62, ahora tenemos que calcular para el espesor para este diámetro. Pero esta compresión tendríamos que compararla con la tensión que puede aceptar el hormigón, ¿no? Y el hormigón teníamos, si recuerdan ustedes, por un lado teníamos 1.4 por la carga P igual a 0.6, decíamos, por 0.85, para recordar eso, ¿no? Por FCK, que es la tensión característica del hormigón, y esto multiplicando por A1 que era. Esa era nuestra fórmula, ¿eh? Así era, ¿no? Para determinar el área necesaria. Entonces podríamos determinar con estos factores si no estamos sobrepasando este valor. ¿Y cuánto era ese valor de aquí? Si tenemos P sobre A, si recuerdan ustedes. El área era 784. Ya, entonces vamos a ver aquí. Está acá. Ya habíamos hecho alguna estimación de cargas y habíamos determinado una tensión que teníamos debajo de la placa. Ya con A1, ¿no? A1 era cuánto lo necesario, 784, ¿cierto? Y lo hemos aumentado nosotros a 30 por 42. O sea que las tensiones que resultan acá se redujeron, ¿no? ¿Cómo podemos sacar acá la tensión a la que está trabajando como tensión real? Este es un factor de mayoración, este es un factor de minoración, ¿no? De resistencia. Mayoración de minoración. Y la tensión real entonces sería ¿cuál? 0.85 por 210, 60.000 dividido entre A1. A ver si pueden hacer esa operación.
Y comparamos con esto si no estamos sobrepasando este valor. De nuevo, ingeniero, por favor. De nuevo, entonces. Por favor. Es que esta tensión está aliviada, ¿no? Aliviada porque hemos aumentado un área, es decir, del área necesaria, que era esta, 784, la estamos llevando a un área mayor, que podemos anotar aquí cuál es el área. Podemos anotarlo aquí para comparar. ¿A qué área hemos llevado? A1, aquí vamos a poner. A1 y aquí sería más grande, 42 por 30, ¿no? ¿Cuánto es 42 por 30? 1260 centímetros cuadrados. Ya, A2 le llamamos si quieren. 1260. Vean que es más de lo que necesitamos, ¿no? En la proporción esa, 1260. Y ahora, si dividíamos 60.000 60.000 dividido entre 1260 es lo que sacábamos como 42. 47.2, ¿verdad? ¿Y esta tensión de qué? Esta. 47.2 da, ¿no? Sí. Ya. Coma 62, ingeniero. Ya, 47.62. Es lo que teníamos ya antes. O sea, tensión aliviada. ¿Y cuánto era la tensión hasta donde podíamos llegar entonces? Si dividimos entre, sería entre 700, ¿cuánto era? Entre 784. El necesario, ¿cuánto era? Aquí más arriba, ¿no? Necesario. Es 784, ¿no? 60.784 entonces. Ese era lo necesario. Entre el necesario me da 76.53, ingeniero. Entonces estamos a ver, aquí vamos a poner. Aquí mismo vamos a poner. Serían los 60.000 dividido entre 784. Ya lo anotamos eso. ¿Cuánto resulta? 76.53. 66 o 76. 76. 66.50. 76, ingeniero. Ah, 76. 76. Entonces está bien, pues, ¿no? Sí. 76.56. 53. 53. Ya, y comparamos eso con esto entonces. Aquí. Estamos casi en el límite, ¿cierto? 74, 76. ¿Qué podríamos hacer para esto? Aumentarle el ancho B, ¿no? En 1 centímetro tal vez a ambos lados y ya estaríamos superando este valor, ¿no? Pero vamos a seguir con vamos a aceptar, diríamos, que está muy próximo a nuestros resultados, no estamos sobrepasando demasiado la capacidad del hormigón, y vamos a determinar el espesor más bien de la placa que en el tiempo que nos queda. El espesor de la placa, entonces ahora tendríamos, que estábamos comprobando simplemente. Ya, aquí espesor de la placa, entonces.
El espesor de la placa, ¿cómo calculamos ahora? Veamos que tenemos acá un valor hasta donde queda el valor de M, ¿no? Y tendríamos que trabajar ahora con esto, 7483, ¿no? Como tensión, pero como no es uniforme, ¿no? No es uniforme, entonces tenemos que trabajar con este diagrama primero y sumarle este diagrama pequeño, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, tenemos un M aquí definido. Vamos a agrandar este dibujo. Tenemos un M definido. Aquí mismo vamos a hacerlo. Tenemos así. Más grande vamos a hacer. Para arriba de nuevo. Eso, aquí está el centro de la posición de la carga. Ahí. Centro de posición de carga. Ahí. Ahora, y este diagrama, vamos a tener una parte recta acá, que sería esta. Y vamos a tener aquí una parte aumentada, que sería esta. Aquí vamos a hacer. Desde acá hasta ahí. Y acá tenemos este valor de 41, de 20.41 como resultante. ¿Sí? Y es 74. Casi 3 veces más. Así es. Y esto cierra así. Así es. Y aquí tenemos una distancia M a la que vamos a calcular el momento. Y lo ponemos así. Y esta distancia es M. Esa distancia es M. A la distancia donde vamos a calcular la... Y esta es la placa. Esa es la placa. Y estas son las tensiones que ocurren bajo la placa. Y este esquema lo estoy haciendo para que ustedes puedan trabajar con él. Entonces aquí tenemos una tensión así. Ahí. Todas son de compresión. Así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a marcarlo con rojo. Ya. Hasta acá podemos determinar que es constante. Vaya. Vamos a decir que es constante. Sí. Hasta ahí es constante. El diagrama, ¿no? Entonces vamos a tener otra flecha acá. Para significar esa tensión que vamos a usar para nuestro cálculo. Hasta aquí sería, ¿no? Pero vamos a hacerlo con flecha. Ahí está. Y eso le vamos a llamar una tensión. Si esto era F y esto era F1, entonces le vamos a llamar F2. Y va a haber aquí una flechita pequeña, que es la que hay que aumentarle luego.
Esta. Hasta ahí. Entonces, que podemos conocer esta parte roja. ¿Cuánto sería la parte roja? A ver si es que calculan. Este es un valor, ¿no? 47,62. Esto. Y este es el resultado aquí, de 74,83. Todo esto. Esta parte. ¿Cuánto será la parte roja, entonces? La tensión de la parte roja. ¿Se puede sacar? Ya, entonces, si están enfrascados en ese problema, ahora se puede sacar, entonces, decir de que va a ser una relación de triángulo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a marcar con este color esta división acá. Ahí. Y esta la conocemos también, este valor. Entonces podemos tener este triángulo, fíjense, y este triángulo para relacionarlo, ¿no? Y determinar este valor de F2. ¿Quién? Este valor de la flecha roja. Y eso vamos a dejarlo para que ustedes hagan. Yo lo estoy guiando nada más acá. Aquí entonces se manifiesta esta parte roja también. Y el momento va a ser con esta, calculado con esto, ¿no? Más el momento que provoca este triángulo. Su baricentro lo conocemos. Su baricentro de esto conocemos. Y tenemos entonces el resultado. Aquí vamos a poner con negro. Aquí con su baricentro conocemos. Su baricentro de este también conocemos. A 1/3 de esta altura va a estar la carga esta, representativa de esta área. Y de esta también. Entonces saca un momento aquí. Momento en 1, 1 vamos a poner. Momento en esta línea. 1, 1, 1 vamos. En esta línea. 1 y 1. Ya, lo que tienen que sacar un momento acá. Y esta es la distancia M. Y eso es M. En realidad es desde acá, ¿no? Y eso es M. Y esta tensión es conocida. Y esta otra también es conocida. Sumada nos da ya esto total. Entonces saquemos esta con la relación de triángulo. Sacamos este momento debido a esta F roja más momento debido a este que estaría aquí una resultante del triángulo. Con ese momento calculan el espesor que corresponde. Si quieren sacarle una foto a esto, sáquenle para que tengan como dato, o si no, copienlo. Va a ser de un pequeño práctico eso, para que la próxima clase me digan cuánto es su espesor. ¿Ya está, Brito? Rico, ¿ya está? Disculpe, el momento entonces va a estar exactamente a 1/3 de la distancia del triángulo. Claro, esto conocemos, por eso lo hemos dividido en figuras conocidas. Este triángulo tiene su baricentro a 2/3 de acá o 1/3 de acá, ¿no? Y ahí vamos a tener la resultante que va a producir el momento. Con esta tensión podemos sacar la resultante, ¿no? Con esta tensión de acá.
el área del triángulo sería. Porque aquí esto es variable también, ¿no? Y el área del triángulo va a ser la resultante. Y el brazo va a ser entonces en función de m, ¿no? Pueden sacarlo cuánto es. Que este m ya es conocido para nosotros. Por ahí lo tenemos. 6.3 creo que era, ¿no? ¿Ya? Y acá, claro, que aquí falta materializar o dibujar. Lo que falta es dibujar la flechita aquí. Esta, pero que la conocemos, ¿no? Así, esa. Esta. Esta suma de las dos con esta total. Pero tenemos que dividirlo en estos triángulos para poder calcular el momento. Eso es lo que queremos que hagan ustedes. Sáquenle una copia y trabajan sobre eso. Y el próximo jueves me dicen cuánto fue el resultado. Que van a calcular el espesor de la placa, ¿no? ¿Ya está? ¿Tú rico, Medina? Sí, ingeniero, ya le saqué Ya. ya. Ya, ¿lo hay Sabrito también? Sí, ya le saqué foto, ingeniero. Ya, entonces vamos a despedirnos, para la próxima traen esto. T, el espesor de la placa, y el diagrama de dibujando para explicarlo todo el procedimiento que utilizaron, ¿ya? Entonces, hasta luego, jóvenes, Hasta luego, ingeniero. que les vaya bien. Gracias.